Eh, Buenas tardes, de nuevo aquí con el tema de temperaturas, resistencias. Bueno, en el video pasado habíamos ingresado al tema de la electrostática. Teníamos esta tabla donde relacionábamos el valor de resistencia y este parámetro es resistencia específica, y dentro de la ecuación tenemos la longitud del conductor y la sección del mismo. Entonces aquí están en esta tabla los parámetros de resistencia específica. Aquí siguen estos valores de resistencia específica, para estos tipos de materiales, ¿no? Ahora está señalado aquí resistencia a una temperatura T. Entonces es esta resistencia a una temperatura T, donde está el valor de la resistencia y multiplicada por esta que es la variación, donde alfa es el coeficiente de temperatura. Dice que el cuadro es este, coeficiente de temperatura. Ese es el coeficiente de temperatura. Aquí abajito en la otra parte tenemos ese coeficiente de temperatura. Bueno, coeficiente de temperatura. Listo. Entonces ya estamos acá. FEM, fuerza electromotriz. Dice que ver flujo magnético. Bueno, también se tocó allá en flujo magnético. O se va a tocar. Fuerza electromagnética es igual al trabajo sobre la carga. Efecto térmico de la corriente, ¿sí? Entonces el efecto térmico es cantidad de calor, donde K es 0,24, ¿sí? Es una constante. Este es el tiempo que actúa el circuito, ¿sí? Circulando aquí una corriente. El valor resistivo, el valor de esa corriente y bueno, ya vimos el tiempo. Lo mismo, ese cantidad de calor está expresado por esta otra ecuación donde es M es la cantidad de agua en gramos, temperatura es T2 es la temperatura final, T1 es la temperatura inicial, ¿sí? La temperatura inicial. Entonces simplemente igualamos esta ecuación con esta aquí en esta expresión. Este K está dado como el equivalente mecánico de calor, termología. La constante se llama equivalente mecánico de calor. Listo. En pilas o baterías, la masa de electrolito descompuesto, M, es igual al valor de E. Vamos a mirar, bueno, E por Q, donde Q es la cantidad de electrolito descompuesto por paso de un culombio. Listo, cantidad de electrolito descompuesto por paso de un culombio. Listo. Dice, en esta tabla está señalado con unos valores y dice, un culombio descompone miligramos de, entonces de cobre, lo que sea aquí, de aluminio, tantos miligramos de plata, por decirlo, descompone un culombio. Ese es el significado. Entonces de E. Listo. Este equivalente químico
es los gramos que libera. Los gramos que libera. Gramos que libera. Valencia y peso atómico. Bueno, equivalente químico. Aquí se relaciona peso atómico sobre el valor de valencia. Bueno, la ecuación. Constante de Faraday. Con la expresión F es igual al equivalente químico que ya mencionamos, ¿sí? El equivalente químico sobre este valor E, que ya lo mencionamos acá, y la constante de Faraday es este valor. Esa es la constante de Faraday. Dice que vea tabla anterior, bueno, por lo del E. Listo, la constante de Faraday. Menciona aquí cantidad de electricidad necesaria para depositar por electrólisis 1 gramo de cualquier sustancia. Bueno, esa es la definición. Electromagnetismo. Fuerza de atracción o repulsión entre imanes de masas m y m, ¿sí? Distancia que los separa y una constante μ. Esta constante es igual a 1 en el sistema CGS y es igual a 10 a la menos 7 en el sistema MKS. Bueno, esa fuerza está dada en dinas, que es la multiplicación de esta que llaman UP, unidad de polo, sobre centímetro cuadrado. O en Newton, esta fuerza de electromagnetismo, fuerza de atracción, está dada en este otro valor de UP por UP sobre 10 a la 5, ¿no? UP por UP sobre centímetro cuadrado. Las equivalencias. Bueno. Dirección y sentido de campo magnético. Bueno, aquí tenemos los vectores de fuerza de cambio de dirección de la partícula. B, intensidad del campo. B larga, ¿no? B mayúscula larga. Y V, velocidad de la partícula. Estas son las componentes, ¿sí? Las componentes de esa velocidad, el ángulo. Y la fuerza de cambio de dirección está expresada está dada por esta ecuación, donde Q es la carga eléctrica de la partícula y velocidad, bueno, ya la dijimos. Este B, que es la intensidad de campo, se da en teslas, ¿sí? Que en Tesla está expresado en Weber sobre metro cuadrado. Dice por este lado que una partícula, al ser lanzada a un campo magnético, generalmente lo señalan norte y sur. Norte, el que las líneas de campo salen, como salir del papel, la punta. Y el sur es que las líneas de campo penetran. Regularmente esta es la notación. Entonces, radio de órbita que da, o sea, esa partícula radio que describe al ser lanzado a un campo magnético. Masa de la partícula, y ya dijimos que es B y Q. Listo, aquí qué más. Fuerza magnética sobre una corriente, donde N, número total de partículas, esta es otra equivalencia igual a N minúscula a QB. Ya dijimos que es A, carga y velocidad. Entonces, vamos bueno,
y mencionando aquí, haciendo aclaración de que A es la sección, L es la longitud del conductor y I es la intensidad de corriente. N minúscula es el número de partículas por volumen. Bueno, tema ya final para esta parte. Flujo magnético expresado con esta letra es igual a A por B, donde A es área y B, como señalamos anteriormente, es el campo, intensidad del campo, B, intensidad del campo. Fuerza electromotriz, Fen, dado por la variación de ese flujo magnético sobre la variación del tiempo. Transformador es una ecuación sencilla, aunque el tema de transformadores es más complejo, pero esta es la ecuación representativa donde estos son los voltajes de entrada y salida, corrientes de entrada y salida y el número de espiras del cable en cada, bueno, de las bobinas, ¿no? Número de espiras. Bueno, espero como siempre que esta información sea de mucha utilidad y yo sé que grandemente hay que complementar con teoría. Estas fórmulas fueron sacadas de temas que se trabajaron, de ejercicios. Entonces se sacó, digamos, lo más preciso de toda esa teoría. Gracias. Buena tarde.